Para ello, para el tema del día, hemos invitado también a quien nos acompaña en esta oportunidad, a Gustavo Rivadeneira, presidente de la Cámara de Transporte Pesado. Gustavo, un Buenas gusto. noches, Gabriela. Bienvenido. Gracias. A ver, la situación ha sido muy complicada y de hecho antes de ir con la entrevista me gustaría también mostrar algún material que tenemos preparado, elaborado por nuestro departamento de prensa sobre la situación por la que atraviesan los transportistas a raíz de este conflicto en Chile, el paro que se desarrolla de los funcionarios chilenos. Vamos a mostrarle esta nota. Al continuar las movilizaciones de los trabajadores estatales en el puerto de Arica, el presidente Evo Morales denunció a través de su cuenta Twitter que el libre tránsito no existe para las exportaciones e importaciones bolivianas. Bueno, nuevamente la preocupación, ¿no? La angustia de que entiendo que dejaron pasar durante unas horas, ¿no? El fin de semana y seguramente ahora se volvería a juntar una gran cantidad de camiones, ¿no? Es francamente una pena, ¿no? Es muy complicado el tema. Enormes pérdidas para el transporte, que nadie las asume, ¿no? Otra vez habrá que activar los mecanismos ante la LADI, ¿no es cierto?, para tratar de que el tema se resuelva, ¿no? Nuevamente estamos ante un incumplimiento del tratado, ¿no?, que garantiza total y libre transitabilidad, pero bueno, infelizmente estamos viendo que no se está respetando, ¿no? Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, señaló que Chile debe garantizar el más amplio y libre derecho de tránsito comercial de Bolivia por su territorio y el acceso a los puertos del Pacífico, según el Tratado de 1904. El Gobierno Nacional está tomando las medidas que corresponden para este caso, esperando además que se comprenda a nivel internacional que un tratado como el Tratado de 1904 es permanentemente vulnerado con la actuación de empresas privadas que administran y respetando ese tratado permanentemente los puertos de Arica en Chile, ¿no? Los funcionarios públicos de Chile llevan más de 3 semanas de paro en actividades y movilizaciones en demanda de un reajuste salarial, hechos que perjudican al traslado de mercadería boliviana, al existir más de un centenar de camiones varados en el vecino país. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa ha enviado 3.000 litros de agua y entre otras de toallas para las personas que se ven afectadas por estos bloqueos, por esta situación, por este paro en todo caso que se registra en Chile. Veamos. Y vamos a conversar con ellos, entiendo que tienen incluso ya una especie de directiva ahí en la frontera para ver qué otras necesidades tienen y en qué otra forma se puede ayudar. El Ministerio de Defensa envió 3.000 litros de agua y toallas para más de 3.000 transportistas bolivianos que se encuentran varados en la frontera con Chile debido a la huelga y movilizaciones de trabajadores de ese país. De todas formas hemos previsto la preparación para enviarles en la noche de carpa, ¿no?, algunos utensilios, camastros, colchones si fuera necesario, pero eso no lo estamos llevando porque queremos primero saber si eso es algo que necesitan. Entonces con el equipo de Defensa Civil vamos a preparar un segundo envío en la noche para que puedan estar cómodos. Son 48 horas, pero ellos van a estar seguramente un poco más porque el paro, ¿no?, en Chile, porque hasta que se regularice eso va a tomar un buen tiempo más. Según Ferreira, los transportistas sufren un drama en la frontera con Chile porque no tienen acceso a servicios básicos, alimentación, sufriendo las inclemencias del tiempo. Lamentablemente esto se está haciendo ya permanente, ¿no?, y ellos tienen problemas en el uso de los servicios básicos, tienen que hacer sus necesidades en condiciones inhumanas, no tienen condiciones de comodidad ninguna. Entonces ese tipo de temas es lo que queremos charlar con ellos. Ferreira sostuvo que el conflicto chileno pone a Bolivia como país víctima, puesto que transportistas sufren los daños de un tema que no es de los bolivianos. Este es un conflicto difícil de resolver a corto plazo que nos pone a nosotros como país víctima, porque somos los que sufrimos los daños de un tema que no es nuestro y en el que Chile está incumpliendo un deber, ¿no? Ellos tienen, de acuerdo al Tratado de 1904, que garantizarnos el libre tránsito. Le hemos mostrado el panorama desde el ámbito político, cómo se está manejando el presidente Evo Morales a través de su cuenta Twitter, también el reclamo que realizaba, la ayuda que se está enviando a los compatriotas bolivianos que se ven perjudicados por esta medida. Vamos a ver también el tema del perjuicio, el ámbito económico sobre esta situación.
El paro de funcionarios chilenos ha generado importantes pérdidas a exportadores bolivianos, por lo que los mismos sugieren que de una vez se debería comenzar a trabajar en las exportaciones por Puerto de Hilo. En el caso de los exportadores, nos es difícil dar una cifra del daño, porque el daño es redundante. Es decir, no solamente es el tema de la carga parada estos días, sino que hemos perdido buques, tenemos contratos con problemas, nuestros compradores nos generan multas y posiblemente no nos renueven contratos. O sea, el efecto de este tipo de problemas es enorme. Otro tema es el tema de la infraestructura logística carretera y de la vinculación ferroviaria, que también hemos apoyado desde hace varios años. Es un tema central que se tiene que sumar a las hidrovías. El siguiente punto que tenemos que empezar a mirar de manera profunda es la logística en punto. ¿Cómo manejamos toda esa carga boliviana e internacional? ¿Cómo hacemos que pase por nuestro territorio? Y ese es un tema que está vinculado tanto a temas de puertos secos, temas de hubs logísticos y puntos donde se maneja la carga, y temas también de legislación. Guillermo Pomón sugiere que no es necesario un puerto en la costa por el lado chileno, sino que puertos secos hacia el lado peruano también ayudarían a las exportaciones e importaciones de nuestro país. En el informe Mayerly Quintanilla, Carlos Hinojosa para Avia Yala Televisión, donde la información supera la noticia. Panorama completo sobre la situación del paro en Chile, que bueno, la MEFA ha ratificado que va a ser hoy y el día de mañana más, mientras buscan esa presión también para con las autoridades en el tema del incremento. Pero ¿qué pasa con Bolivia? Estamos con Gustavo Rivadeneira. Don Gustavo, ¿cuál es la situación? Veíamos el tema político, económico, exportaciones, pero ¿cuál es la situación por la que atraviesan los transportistas? Bueno, es uno de los sectores, el sector prácticamente está transportando la carga histórica que tenemos los bolivianos con el vecino país. Esto obviamente demuestra claramente la vulneración a los compromisos asumidos por el vecino país así con nuestro país. El Tratado de 1904 vulnerado desde la firma, el libre tránsito, lo propio, y es más, este Tratado de 1904 ha generado ganancias económicas a las empresas privadas chilenas y empresas transnacionales chilenas que en la actualidad operan en nuestro país. Es complicado, las imágenes prácticamente ponen un mensaje a la opinión pública sobre lo que está pasando el transporte de carga internacional que sirve al comercio internacional boliviano. Estos hechos recurrentes obviamente derivan en pérdidas económicas. Estas pérdidas económicas son irresarcibles y la preocupación es de que muchos transportistas, muchas empresas de transporte tienen obligaciones crediticias con las entidades financieras y obviamente estas 3 semanas han impedido de que se pueda llegar a cumplir estas obligaciones que se tienen. Es preocupante porque el día de hoy hemos recibido información de que camiones chilenos estarían siendo privilegiados en el paso de frontera y sin considerar que nuestros medios de transporte se encuentran ya muchas horas varadas en la frontera para poder pasar hacia el vecino país de Chile. Es preocupante porque una vez más están mostrando actos de discriminación y las condiciones logísticas de alimentación y sanitarias no son óptimas en la frontera y esto obviamente afecta y vulnera la calidad de seres humanos que somos. A propósito de ello, veíamos en una de las informaciones de Chile, donde se mencionaba que Bolivia está magnificando que sí se está permitiendo el paso. Y esto, ¿por qué lo traigo al punto? Porque usted nos decía, sí están pasando algunos, pero son los transportistas, son los chilenos propiamente que están con ello y no así los bolivianos. ¿Cuál es la situación allá para los bolivianos? Bueno, en realidad, al tener transportistas chilenos en territorio boliviano, obviamente ellos los benefician por apresurar el paso de estos camiones
hacia territorio chileno, ¿no? Y sin considerar de que existen camiones que están en columna y que obviamente vulneran hasta las columnas y el orden que se tiene que seguir para cruzar la frontera. Es preocupante porque ahí nomás se muestra pues que existe una discriminación, reitero, ¿no?, por parte de las autoridades chilenas. Hoy día la terminal portuaria de Arica no ha trabajado. Eso ha generado de que también sean beneficiados los transportistas chilenos a ingresar a la misma terminal portuaria para poder cargar cargas directas, que se llama, que son cargas que tienen su prioridad y su urgencia de poder ser trasladadas, pero al interior de Chile, ¿no? Nosotros también tenemos ese tipo de cargas, pero también están siendo afectadas. O sea, y se está tamizando, tú eres chileno, tú eres boliviano, ¿no? ¿En qué consisten, recuérdenoslo por favor, señor Rivadeneira, las famosas históricas preferencias que están inscritas en el Tratado de 1904, que se vulneran cada 5 segundos? Bueno, ¿qué es lo que dice y cómo no se cumple? Porque si algo hace Chile sistemáticamente es invocar el Tratado de 1904 para hablar de una cierta legitimidad histórica, con preeminencia sobre Bolivia, queriendo demostrarnos permanentemente que no tenemos la razón, y además con interlocutores invisibles. ¿Con quién habla Bolivia a nivel autoridades, a nivel transporte? Yo no encuentro una cabeza visible. Sale cada que se le ocurre, con las patas por delante, perdón por la expresión tan vulgar, el canciller Heraldo Muñoz, y se acaba el cuento. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que hacer referencia a la sorpresa que hemos tenido cuando hemos visto el documental que ellos han sacado, Mito o Realidad, sobre el Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile. Ahí podemos objetivizar claramente. Ellos manifiestan de 365 días al año que se cumple de almacenaje gratuito. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque los equipos que nosotros transportamos en las imágenes son contenedores. Esos contenedores que, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, sirven para la unitización de carga. Estos contenedores tienen un periodo determinado de uso operativo, que son 21 días. Entonces, no estamos cumpliendo los 365 días de almacenamiento gratuito. Aparte de que esos contenedores, al ser devueltos en fecha posterior a los 21 días, generan incumplimientos y multas. Esto no es un almacenaje gratuito. Ahora, dentro de la misma terminal portuaria existen almacenes, depósitos, para que los importadores bolivianos o exportadores puedan almacenar hasta tener de pronto recursos para poder mover su carga. Esto tampoco se cumple. ¿Por qué? Porque la terminal portuaria de Arica constantemente evita la internación de esta carga a estos depósitos. Entonces, en ese tema está totalmente vulnerado el Tratado de 1904 y los 365 días de almacenamiento. Manifiesta en ese documental que que Chile cuenta con las más óptimas y eficientes carreteras de uso para los bolivianos. Eso también es falso y ha sido comprobada por nuestras autoridades en ese viaje con la delegación del canciller y las autoridades del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque en el tramo de lo que es Chungará, Chucuyo, territorio chileno, la carretera está totalmente desatendida, existen muchos baches. Y obviamente esto no es de esta gestión o de la anterior. Son hace 10 años que nosotros hemos manifestado de que esa carretera no existe el interés por parte del gobierno chileno de poderla reparar o de poderla poner en funcionamiento de una forma óptima, como requiere el transporte, como requiere el comercio internacional boliviano. ¿Soluciones a la vista? Las soluciones se ha dado por parte de nuestro país expresando la voluntad de diálogo. Esa voluntad de diálogo ha sido, si bien no respondida de forma directa por el Estado chileno, ha sido respondida con una serie de adjetivaciones,
con una serie de propuestas o de contrapropuestas a lo que Bolivia está exigiendo. Y esto nos preocupa porque prácticamente la solución para dirimir estas controversias, estos problemas, está en que ambos estados, Bolivia y Chile, se sientan a dialogar. Nuestro país, a través del presidente, ha expresado su voluntad, pero no encontramos respuesta. El camino que tenemos que seguir como país, y esto es lo que nosotros ponderamos de nuestras autoridades, es de generar denuncias en todas las intervenciones, en los diferentes foros internacionales, en el contexto político, social que se pueda, es denunciar este atropello al Tratado de 1904 y a la vulneración del libre tránsito. De hecho, se hace ante la LADE, ahora ante la Organización Mundial de Comercio, lo decían las autoridades. Pero ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con la ANEF, que es la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales que mantienen esta medida, ustedes como transportistas, como sector afectado. Bueno, en realidad nosotros estamos enmarcados en la línea diplomática que está teniendo nuestro Estado por lo delicado del tema, y obviamente hemos recibido un comunicado del Consulado de Chile y hemos pedido de que podamos conversar con el representante máximo de la ANEF para poderlo sensibilizar ante esta determinación o permitir mínimamente el paso de nuestros medios de transporte en la frontera más importante que tenemos con ese vecino país, que es el tema de Tambo Quemado y Chungará. Ahora, ¿se ha cuantificado como sector? Bueno, es un poco complicado porque... Sí, porque me imagino hay contratos por un lado, exportaciones, el gasto que tienen las personas que están en el lugar, parados. Son varios conceptos que nosotros ¿no? hemos incurrido en este periodo. Uno es la devolución de los contenedores vacíos por el tiempo de operatividad que se tiene. Eso ha generado pérdidas, genera pérdidas el incumplimiento de la carga al embarque del buque, y obviamente son montos que son millonarios y que como sector los estamos y los vamos a tener que asumir. Agradecerle, don Gustavo, por habernos acompañado, hacer seguimiento, la presión, y bueno, esperemos que el panorama cambie en los siguientes días, porque de hecho el paro continúa mañana. Sí, tenemos una situación, estamos en una incertidumbre en realidad entre lo que pueda pasar el día miércoles, jueves y viernes, pero queremos ser optimistas y esperemos de que el día de mañana se pueda solucionar ese problema interno que ha afectado a nuestro país por la ligación que existe por ese hecho histórico de nuestra pérdida del litoral. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad.